Leemos nuestro texto, Mateo capítulo 5, versículo 43 hasta el 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis queridos hermanos, el tema en esta mañana es algo sencillo. Y es que la madurez de un hijo de Dios se mide en el amor hacia sus enemigos. ¿Cómo se mide la madurez de un hijo de Dios? En el amor hacia sus enemigos. Repito el tema de esta mañana. La madurez de un hijo de Dios se mide en el amor hacia sus enemigos. Y he titulado esta enseñanza, Maduros para amar. Trataremos esta enseñanza en 2 puntos. Como primer punto miraremos que amamos a nuestros enemigos porque se nos demanda ser maduros para como el Padre nos lo ha mandado. Pues dice el texto, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, extraído del versículo 48. Y como segundo punto miraremos que el Padre muestra su amor hacia sus enemigos para darnos ejemplo de madurez, extraído de la línea del texto que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, versículo 45. Siendo así, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu palabra nos vitaliza, nos da fuerza, es vitalidad para. Sé que hoy nos edificarás por medio de esta palabra, fortalecerás nuestro corazón y vivificarás nuestra mente. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén. Primer punto, mis hermanos, amamos a nuestros enemigos porque se nos demanda ser maduros como el Padre. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Versículo 48. Mis hermanos, no es necesario tener un enemigo para andar en enemistad. Hay personas que ya no se hablan después de haber sido amigos. De algunos que discuten aún siendo familia, de otros que hablan mal de su hermano aún, que es un hermano en la fe. No se necesita tener enemigos para llegar a actuar como uno. Pero sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos, mis hermanos, que solo Cristo es perfecto. Ningún ser humano en la tierra lo es. Pero la perfección aquí sí es una que podemos y debemos tener, ya que la palabra perfecto aquí en este texto, en su sentido original, se refiere a ser maduro. ¿Qué significa ser perfecto? Ser maduro. De tener la capacidad de actuar de manera coherente al Evangelio, de no ser niños en el modo de pensar y de tratar a los demás, sino de ser adultos espirituales que actúan acorde a ¿quién? Al Padre de los cielos, conforme a su palabra y decretos divinos. ¿Para con quiénes? Para con sus enemigos. Y para amar al enemigo se requiere madurez, madurez cristiana.
¿Por qué? Versículo 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amar, mis hermanos, en el griego es agapao. Esto es, haz mucho por el otro. ¿Qué es amar? Hacer mucho por el otro en esta definición de amar. Pero aborrecer a tu enemigo es algo terrible. En el griego es miseo. Esto es odialo. Odia a tu enemigo. Cuando Dios, mis queridos hermanos, había dicho algo así, tan espantoso, ¿hasta dónde este pueblo estaba llevando la ley de Dios con la mala interpretación de los antiguos maestros? Pero, ¿qué decía verdaderamente la ley de Dios frente a los enemigos? Levítico capítulo 19, versículo 16 hasta el 18, decía lo siguiente: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor en los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El mandamiento, mis hermanos, no mandaba a odiar, sino a amar al prójimo. Pero este mandamiento no es de hombres. Es tan importante este mandamiento que termina con la palabra yo Jehová. Porque cuando un rey daba un edicto, el rey ponía su firma y Dios pone su firma en este mandamiento, mostrando así que este mandamiento es de cumplirse porque ha sido establecido por el Rey del cielo. Pero no hicieron caso al mandamiento, pasaron por encima de la firma del rey. Porque en ellos, en los judíos, siempre hubo rencor por aquellos que los persiguieron, que por aquellos que los ultrajaron y los esclavizaron. Su odio, su rencor era a causa de un pasado que ellos no podían olvidar, como la esclavitud de más de 400 años por manos de los egipcios. Pero aunque esos egipcios eran sus enemigos, en Deuteronomio capítulo 23, Dios le decía a su pueblo: no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Que ni aún a sus peores enemigos de aquel entonces ellos debían aborrecer. Pero, mis hermanos, ¿de dónde sacaron ellos, estos judíos, que debían odiar, que debían aborrecer a sus enemigos? La respuesta, queridos hermanos, es de una mala interpretación de los maestros de antaño en Israel, reflejando así la inmadurez de un pueblo que no ha crecido en la verdadera gracia y en la verdadera sabiduría de Dios. Porque el inmaduro, queridos hermanos, se pega de cualquier cosa, altera los sucesos, tuerce las palabras para generar contienda, conflicto, pelea, discusión, enemistad, en fin, porque la manera infantil de los maestros de la ley era tan exagerada, queridos hermanos, que se habían pegado de un término pequeño para torcer la ley, como el tú. El tutear, muchos lo usan para expresar más confianza, como: ¿tú me quieres dar un café? ¿O tú quieres un café? Y por eso a muchas personas no les agrada que les tuteen, porque les suena muy confianzudo. Los maestros de la ley, de manera infantil, dijeron que el tú solo es para personas de confianza, y que cuando veas el tú en la Biblia no se refiere a los enemigos, sino a aquellos de confianza. Noten cómo ellos habían torcido la ley. Pues mira, te decían ellos,
y te abrían Levítico 19, 16 al 18 y te decía, mira, ese tú se refiere a los más cercanos, no se refiere a tus enemigos. Mira, no andarás chismeando entre tu pueblo, dice el texto, nota que son los más cercanos, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces se ve el tú ahí en el texto? Muchas, ¿verdad? Entonces los maestros cogieron el tú para decir, ¿lo ves? ¿Lo ves? De que ese tú se refiere a parientes y amigos de confianza para amarlos, pero a los enemigos, a esos sí, aborrécelos. Eso era lo que ellos te decían, malversando la palabra de Dios, malinterpretando la ley y pasando por encima de la firma que el rey había puesto en el mandamiento. Mis hermanos, este es el actuar de un inmaduro cuando genera conflicto, que por cualquier cosa se pega para generar enemistad. Es que usted me dijo eso, y si lo dijo es por algo. El inmaduro se toma las cosas pequeñas de manera personal. Si, por ejemplo, el amigo o compañero lo saludó con bajos ánimos, no se pone a pensar si está enfermo o que tal vez algo le está sucediendo, expresando de manera despectiva. Ese ahora lo saluda a uno haciendo mala cara. La inmadurez espiritual genera tomar cualquier cosa, así sea la más pequeña, cogiendo recuerditos de aquí y de allá, como si juntara pedacitos de paja para crear una pelota que por más grande que se vea, no tiene peso para justificar el por qué está disgustado con tal persona. Pero queridos hermanos, nada justifica la enemistad. Nada se justifica para impedir el amar a un enemigo, ya que si estos sinvergüenzas han pasado por encima de lo que el Señor había afirmado, ahora ha tenido que venir el Rey de manera personal del cielo a la tierra y con autoridad decir, versículo 44, amad a vuestros enemigos. ¿A cuáles? Bendecid a los que os maldicen, a esos enemigos. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿A quiénes debemos amar? A los que nos maldicen, nos aborrecen, ultrajan, persiguen. Eso es, a quienes quieren quitarte la vida. A esos debes amar. A esa madurez es a la que estamos llamados, mis hermanos. Ahora, hemos mirado que se requiere madurez para amar a nuestros enemigos y que el inmaduro se pega de cualquier cosa para generar la enemistad. Ahora, segundo punto. El Padre muestra amor hacia sus enemigos para darnos ejemplo de madurez. Dice, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Padre es Dios, queridos hermanos. Por ello es nuestro ejemplo, pues los hijos aprenden del Padre. Por eso el Rey dice en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Las Escrituras nos muestran que Dios no ama a todo el mundo. Eso es claro en la palabra de Dios. Dios no ama a todo el mundo. Su amor es solo para con sus hijos, para aquellos nacidos de nuevo por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. Porque Él está irado todos los días con el pecador. Salmo 7:11. Sin embargo,
hay algo que se conoce como la gracia común, y es que a pesar que el pecador viva en su pecado, ignorando su grandeza, tomando en burla la ley, manifestando su aborrecimiento al cristianismo, aún así dice el rey que el Padre de los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esto es, que Dios no solo tiene a los justos, que no solo sostiene a los justos, y sabemos, queridos hermanos, que no hay justo ni aún uno. Pero estos justos de quien menciona el texto se refiere a los que han sido justificados por la sola fe en Cristo Jesús, pero que tanto a ellos como a los perversos también les da sostenimiento físico. Pero ese sostenimiento, queridos hermanos, hay que tener en claro algo en este texto, que ese sostenimiento aquí no se refiere a salvación eterna, ya que la salvación de vida eterna, queridos, no es para todo el mundo. Pero el sostenimiento físico, la provisión, el sol y lluvia es para todos aquellos que viven en esta tierra. Aunque el hombre, queridos hermanos, ame al diablo, Dios le permite tener familia, tener hijos, ver el firmamento, las estrellas, porque misericordioso es nuestro Padre que está en los cielos. Así de maduros debemos ser como nuestro Padre, que no solo, queridos hermanos, da el sostenimiento a quienes lo aman y deja morir de hambre a quienes lo odian. Todo lo contrario, alimenta al justo y Dios también alimenta al injusto. En pocas palabras, lo que Dios te trata de decir con el carácter del Padre es: ama a todos por igual. Amándonos no como quieres que te amen, sino con un nivel más alto. Debes amar como aquel que te amó primero en las alturas de una cruz, pues dijo, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Porque Cristo te amó, querido hermano, cuando tú eras su enemigo. Debes mostrar en esta tierra el peso de su cruz. Oh, y eso debes hacerlo con toda madurez, porque no se trata de ti, se trata de Él. Por ello el rey dice en el versículo 46, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también asimismo los publicanos? Querido hermano, amar a quien te ama es fácil. Tratar bien al que te trata bien es sencillo, pero eso es algo que hasta el impío hace. Por ello el rey nombra a las personas que eran más despreciadas en Israel, a los publicanos. Eran los cobradores de impuestos que trabajaban para el imperio romano, que al cobrar impuestos lo hacían con una usura terrible. Por ello eran despreciables, pero aún los publicanos, entre ellos mismos se amaban, entre ellos mismos comían juntos, entre ellos mismos se saludaban, porque como dice el dicho, entre bomberos no se pisa la manguera. Pero qué diferencia, queridos míos, hacemos si entre hijos de Dios únicamente solo entre nosotros nos saludamos. ¿Qué diferencia haríamos? ¿No hacen también lo mismo los incrédulos, que entre ellos mismos se saludan? Mas la diferencia en el cristianismo se pronuncia cuando amamos a los nuestros y a los que no son nuestros. ¿Por qué? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, viene una pregunta del rey, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Cuando hablamos de los gentiles se refiere a los incrédulos. Si tú eres de los que dicen, yo saludo al que me saluda, a tal persona yo no lo saludo porque ese ni me volvió a saludar. ¿Qué diferencia haces, hermano, ahí? ¿Acaso no es de esa misma forma como también piensan los impíos? Pastor, yo no saludo a tal persona porque no me nace.
Y es que uno debe saludar cuando uno tiene eso en el corazón, cuando uno lo siente. Hermano, saludar cuando uno no siente, queridos hermanos, eso no es hipocresía. Decir que si yo no saludo al otro es porque no lo siento y sería un hipócrita. Te estoy diciendo, mi querido hermano, que te estarías autoengañando a ti mismo. Porque hay muchas cosas que no sentimos hacer, como ir a trabajar todas las mañanas. Pero sabemos que es un deber. El deber es deber y el deber no es dictado por las emociones o los sentimientos, porque las emociones varían, ellas vienen, ellas van. Debes saludar a tu enemigo porque es hacer lo correcto, porque en el Evangelio, querido hermano, no nos movemos por emociones, nos movemos por convicciones, por lo que la palabra dice, por lo que Dios nos manda a hacer, aunque a veces por nuestro pecado no quisiéramos hacer las cosas, pero debemos hacer su voluntad. Actuar por sentimentalismo no es más que inmadurez. Aunque te cueste, extiende la mano para saludar, aunque te la dejen extendida. Saluda aunque no te respondan, que el que está quedando como un irrespetuoso, como un inmaduro, no eres tú. No debe ser raro para el creyente amar al enemigo. La tendencia de mal por mal no es útil para el reino de los cielos. Pues dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si te ofrecen odio, resentimiento, el rey dice en el versículo 45, amad a vuestros enemigos. Y sabemos que ese amar es, haz mucho por ellos. Si te maldicen, si hablan mal de ti, si te hacen sentir mal para que pierdas la confianza, no te desahogues con ira, hablando mal de lo que te han hecho o han dicho. No critiques de la misma manera. Al contrario, dice el rey, versículo 45, bendice a los que os maldicen. Bendecir es desearle lo mejor, que le vaya bien, no desearle lo peor. No te alegres en el corazón cuando esa persona fracase. Pecaminoso es expresar con falsa humildad diciendo, yo no es que le desee el mal al otro, pero cuando le pasó lo mismo que me hizo a mí, ay, que Dios me perdone con lo que voy a decir, pero yo sentí un fresquito. Hermanos, harás que Dios se desagrade de ti. Proverbios 24, 17 al 20 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Esto es, no sientas felicidad pública cuando alguien haya fallado, cuando alguien a tu enemigo le haya ido mal. Y el versículo 18 dice, el siguiente versículo dice, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. O sea, ni siquiera dentro de ti en lo más íntimo sientas satisfacción o alegría, porque tu enemigo le ha ido mal o ha caído en algo. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. No solo deseale el bien a tu enemigo, ya que bendecir también es hablar bien de él. Eso es bendecir. Bendecir no es solo yo lo bendigo. No. Bendecir es desearle lo mejor y al mismo tiempo hablar bien de esa persona. Y no es para nada fácil, yo lo sé, tratar de ver lo bueno en alguien en medio del dolor que te haya causado. Pero se debe ver lo mejor de la otra persona, sus cualidades, virtudes, capacidades, para hablar bien, ignorando lo malo que te ha hecho. Eso es bendecir, eso es madurez. Porque representas a uno, querido hermano, que siendo golpeado, injuriado en la cruz de su agonía, no maldijo, sino bendijo diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A ese representas tú. Nuestro amado Jesús
Es el hijo que siguió el ejemplo de perfección, de madurez del Padre, para que tú y yo sigamos su ejemplo, si es que en verdad somos sus hijos. Oh, hermanos, a ese desafío se nos está llamando en esta mañana, en este sermón del monte. El rey dice en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sabemos, mis hermanos, que las obras no son las que nos hacen hijos de Dios. Somos hijos por la fe en Cristo. Pero si somos hijos, Jesús nos está llamando en este texto a que actuemos como tales. No importando cuánto te aborrezcan, tu actitud es responder contrario a la venganza, contrario al egoísmo, pues dice el rey, haced bien a los que os aborrecen. Oh, no solo se trata de desearle lo mejor y hablar bien, también se trata de hacerle el bien al otro. A causa del corazón pecaminoso, déjenme decirles que sonó extraño para aquellos judíos de aquel entonces hacer el bien al enemigo. Pero esto jamás fue algo nuevo, tanto así que el Señor en el Antiguo Testamento fue práctico para que hagamos el bien a los demás. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, versículo 4 al 5, dice lo siguiente. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué debías hacer? ¿Cogerlo para ti? No. ¿Dejar que se pierda? Uy, miren, el del enemigo, ojalá se le pierda. Sí, y es que mi Dios no castiga ni con palo ni con red. Eso no. Tampoco. Decir, yo con esa persona ni me hablo. Ojalá encuentre el animalito. Tampoco. ¿Qué decía el texto? Vuelve a llevárselo. Era golpear a la casa de tu ofensor y decir, toma, encontré tu asno, aquí está. Debías hacer eso. Y dice el texto, si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Te preguntaba el Señor. ¿Qué dice el texto? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Que si ves a tu enemigo con la carga de la necesidad, empujando el carro, sin un peso en el bolsillo, en la enfermedad, te pregunta el Señor, ¿lo dejarás sin ayuda? ¿Qué debes hacer? Antes bien, le ayudarás a levantar, ayudar a levantar al enemigo. Porque representas a uno que te vio peor que un burro debajo de una carga, te vio en el peso del pecado y desde el cielo a la tierra vino por tu ayuda, tomó tu carga y la llevó hasta la cruz, soportando el peso de la muerte a la que ésta te llevaba, y lo hizo para levantarte. Él es el gran bien, tu sumus bonum, tu supremo bien. Por esto mis hermanos, debemos hacer el bien, porque debemos hacer que las aflicciones de nuestro Rey se hagan patentes en nosotros para con los de afuera. De nada sirve decir que somos cristianos si la sangre que brotó en la cruz no se manifiesta a través de obras, hermanos. Pero obviamente no puedes vivir haciendo mucho por tus enemigos, por tus propias fuerzas. Si no estás en una profunda comunión con Dios. Hermanos, eso que se está hablando acá es madurez cristiana. Pero esa madurez solo crece, solo se madura en el amor de Cristo y solo puede ser por medio de la oración. Oh, hermano, por eso dice el versículo 45, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué debes hacer por tu enemigo? Orar. No solo debes bendecirlo, desearle lo mejor, hablar bien de él y ayudarlo a levantar. También debes orar por él.
El Señor advierte a sus discípulos de cómo serán las cosas de aquí en adelante, ya que les ha dicho sobre la persecución a muerte que a causa de su nombre se avecina. Mateo 5, 11, 12, que lo vimos, decía: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Jesús oró por aquellos que le insultaron en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Este mensaje, mis queridos hermanos, llega a la acción cuando doblas tus rodillas, cuando tu corazón es presentado ante la gracia de Dios para que el Señor pueda derramar su amor en ti. No podrás mostrar amor a los hombres a menos que no estés descansando y reposando en el amor de Dios. Porque ese amor no puede venir de nosotros. Solo va a brotar a menos que te extiendas a la misericordia de Dios. La historia dice de Francis Baldwin lo siguiente: de esta manera fue sentenciado a morir en la hoguera este hombre por su fe en Cristo el domingo de Ramos en 1545. Después de oír su sentencia a la muerte, Francis se dirigió a las autoridades y le dijo: yo los perdono de todo corazón por lo que harán conmigo, deseando de que puedan arrepentirse y vivir según la palabra de Dios. Yo ahora voy a la santa ciudad, a la heredad de mi padre. Entonces fue conducido a la muerte como una oveja al matadero. Muchos que lo vieron lloraron, pero él decía: no lloren, más bien prepárense en ustedes mismos y mueran a sus pecados. Este es el verdadero camino para entrar a la vida. Después de que hubo orado abiertamente y entregado su alma a la paz de Dios, el verdugo comenzó su trabajo. Orar por nuestros enemigos para que sean salvos es lo que Jesús nos enseñó. Y en medio de su agonía dijo a aquel ladrón que lo ofendía: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Aún el Señor predicaba el evangelio, oraba por sus ofensores para que sean salvos, querido hermano. A tu enemigo velo con misericordia porque tú eres salvo, pero él no es consciente del juicio que le espera. Por eso debes hacer mucho por tu enemigo, porque eso es amar. Cuando haces mucho con el propósito de predicarle el evangelio de Cristo, no solo se trata de ayudar. De nada sirven las acciones si después de ello no hablas de la cruz y engrandeces su gloria. Las obras, queridos hermanos, tan solo es como un pequeño altar para que se pueda mostrar el fuego de la vida en Cristo. En 1542, mis hermanos, Leonardo Berkhoff fue un hombre que aún en medio de su agonía trató de mostrar el infierno a sus malhechores para que puedan ser salvos. Él fue arrestado por la fe. Muchos lo indujeron a apostatar, pero él se paró firme en el camino estrecho de la verdad de Dios. Entonces lo condenaron a muerte. Después lo llevaron al lugar de su ejecución, en el cual prendieron fuego muy cerca de él e inmediatamente lo asaron. Pero Leonardo se adhirió firmemente a Dios y dijo a sus verdugos mientras quemaban su cuerpo: este lado ya está quemado, voltéenme y quémenme también del otro, pues este sufrimiento es insignificante en comparación con el eterno, en comparación con el infierno. Nuestros hermanos hasta el final predicaban a sus enemigos para que escaparan de la condenación eterna, pero para esto se requiere orar. Si tú no tienes compasión por tus enemigos, por los perdidos, hermano mío, es falta de comunión con Dios. Sumérgete en la intimidad con un Dios poderoso. Doblégate en el amor de su gracia, porque no son los años, querido hermano, los que generan que un cristiano madure. Un cristiano madura es a través de su amor por Dios. Conforme tú pases tiempo en oración, amando a tu Señor en intimidad profunda con Él, así es como tu amor cada vez va madurando
conforme a la gracia del Señor. Solo en su amor, querido hermano, tú podrás personificar en ti los padecimientos y la conducta de Cristo para con tus enemigos, transmitiendo una mirada cristalina de compasión por el desconocido, por medio de esa gracia transformadora. Necesitas ser amado para poder amar. Y es que eres amado por Dios, pero necesitas permanecer en su amor, doblegarte ante su misericordia, hasta enarbolar en él, porque el centro de tu atención no es lo que tu enemigo te haya hecho, sino que tu centro de atención es lo que Cristo hizo por ti. Y por él es que amas. Y hasta que no te sumerjas en la oración constante, no serás un hombre diferente para poder transformar este mundo. Porque la falta de amor por los enemigos es por falta de amor de Dios. Dios te ama eternamente. Su amor para contigo no baja ni aumenta. Su amor es eterno. Él tiene el mismo amor para contigo, pero tú sí debes crecer en el amor de Dios, porque tu trato para con los demás mide tu madurez en el amor de Cristo. Por eso versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y repito esta frase para terminar, porque tu trato para con los demás mide tu madurez en el amor de Cristo. Señor, te doy gracias por tu palabra y por tu gran verdad. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos más en tu gracia y en tu amor. Oh, Padre, que amemos más. Señor, si hay un hermano que tiene resentimiento hacia su prójimo, si hay algún hermano que necesita falta de perdón, si hay algún hermano que le cuesta hacer el bien mayor a su enemigo, te rogamos, Señor, que sea tu gracia obrando poderosamente en su corazón para que pueda amar. Danos la gracia necesaria de vivir en comunión para que podamos mostrar ese amor a aquellos, Señor amado, que lo necesitan. Oh, en Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Señor. Amén y amén.